Muchísimas gracias, Ale, por esta presentación y también, como lo pudimos escuchar hace un rato, las fábricas de artes y oficios han sido una bocanada de aire fresco para la cultura en la Ciudad de México. Justamente aplicaron dos vías: la primera, la recuperación de espacios públicos, y la segunda, llevar la cultura a espacios donde no llegaba la cultura. Justamente mi primera recomendación tiene que ver con las actividades del Faro Aragón, que es el antiguo Cine Corregidora. Se rescató este espacio público y vamos a platicarles sobre las exposiciones, presentaciones musicales y actividades del mes de enero de este Faro Aragón. Todo el mes de enero, en distintos horarios, vamos a poder disfrutar de actividades artísticas y culturales, pero les voy a dar información sobre lo que va a suceder el día de hoy a las 17 horas. Se va a presentar el documental El laberinto de lo posible de Juana D'Inciso del 2013. Es la historia de Sonia Soberatz, es una fotógrafa invidente que nos va a platicar respecto a su experiencia. Después, el domingo a las 12 horas se va a realizar una matiné de cine infantil dirigido a toda la familia. Los clásicos del cine infantil estarán para todos ustedes. Y me adelanto porque el sábado 25 de enero a las 16 horas se va a presentar un espectáculo de lucha libre. Se va a presentar Faro Aragón Jr., que es el luchador representativo de este gran espacio, y se va a presentar también con grandes de la lucha libre mexicana. La entrada es completamente gratuita y la dirección la pueden encontrar en pantalla: Avenida 517 sin número, en la primera sección de San Juan de Aragón, y la entrada evidentemente es completamente gratuita. Como segunda recomendación tengo la muestra Urbanofagia, Tradición y Modernidad, que se presenta en el Centro Cultural El Rule, en la Galería El Rule, que está en el primer piso de este gran recinto que está ubicado en el eje central Lázaro Cárdenas. Se presenta de martes a domingo de 10 a 18 horas y en esta muestra vamos a poder encontrar pues grandes cambios que ha tenido la Ciudad de México en busca de su modernidad. Como primera instancia tengo el eje central de 1940 a 1980. Encontraremos también imágenes de la Torre Latinoamericana desde su construcción hasta lo que hoy podemos encontrar en ella: el Palacio de Bellas Artes, el Cine Teresa, la Casa de los Azulejos, el paso del tranvía al automóvil y muchas cosas más. Entonces, ustedes también van a poder encontrar temas inherentes a la moda a través de estas muestras, elementos sociales importantes como por ejemplo qué sucedió en el terremoto de 1985, el antes de 1985 y después de la Ciudad de México, y también parte de la publicidad icónica, que es una de las muestras importantes que tenemos a raíz de esta exposición. La entrada es completamente gratuita. Y si quieren más información, visiten la página de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tengo una tercera recomendación para ustedes, y esto es parte de los 50 años del sistema de transporte colectivo Metro, y es la muestra 50 años el viaje continúa. Como ya les había platicado al inicio de este espacio, son más de 170 rollos que han sido descubiertos, que estaban guardados por parte del Departamento del Distrito Federal, que han sido rescatados para que ustedes puedan ver parte desde la planeación del sistema de transporte colectivo Metro, cómo llegaron los trenes al puerto de Veracruz desde Europa, y después cómo se ha ido transformando este sistema de transporte colectivo desde los primeros usuarios hasta el día de hoy, lo que podemos concebir como el Gusano Naranja, uno de los principales medios de transporte que tenemos en la Ciudad de México, que transporta a más de 2.5 millones de personas diario. Imagínense todo lo que tiene que comentar el sistema de transporte colectivo Metro. Si quieren ustedes más información de estas y más actividades culturales, les recomiendo que sigan pendientes a toda la programación de Capital 21, pero que también nos sigan en redes sociales, @código Ciudad MX, para que puedan tener toda la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por prestar atención a esta información, y Ale, regreso contigo.